Hola una vez más. Estamos aquí en el podcast Naciendo de Nuevo. Espero que hayan tenido una buena semana en medio de todos los desafíos, las situaciones adversas que se pueden presentar. Y quiero darle continuidad a esto que inicié hace 8 días titulado Saldrá a la luz. Creo que me enfoqué una gran parte del podcast tratando de hacer como una introducción a todo lo que significaban las llaves del reino, no todas, sino las que yo he venido conociendo en este transitar de más de 28 años de caminar en la fe. Ha habido prueba-error, ha habido equivocaciones, porque el único que es perfecto es Dios. Pero creo que hoy puedo ofrecerles más herramientas. Las herramientas son muchas, las que existen, pero hay algunas que vamos a necesitar para reparar algo, para hacer un arreglo, para mejorar algo. Y yo creo que en estos procesos que algunos en el mundo estamos haciendo, trayendo la palabra de Dios, llevando el evangelio, levantando nuestra voz por la verdad, ofrecemos herramientas que valen el esfuerzo, que son oportunas para lo que muchos de los seres humanos están viviendo en este tiempo. Jesús es la respuesta a todo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesús es todo lo que el ser humano necesita. Pero desafortunadamente, a través del tiempo, el enemigo ha querido desdibujar la imagen de Jesús. Pero Él permanecerá para siempre. Y quiero continuar en este proceso en lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es bien interesante esto porque esas olas, en esos secretos de nuestra vida, donde o nos podemos salvar o nos podemos perder por completo. Y más cuando este verso 10 de Primera de Pedro 5 nos deja ver que el Dios de toda gracia, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, y el padecimiento no es sencillo, padecer no es fácil. El dolor, el sufrimiento, la prueba, la necesidad, la escasez, son cosas que cuestan, que duelen, que nos llevan a correr la milla extra, pero que tienen una garantía, tienen un sello, y es el sello de Dios para nosotros. En la palabra de Dios el apóstol Pedro hace referencia a eso. Mas el Dios de toda gracia. Yo quiero que tú entiendas que la gracia es la única que te puede colocar en un lugar donde tus títulos no lo podrán hacer, donde tu preparación, por excelente que seas, porque vayas a Harvard, a Cambridge, a Oxford, a las mejores universidades del planeta, teniendo tus doctorados, tus maestrías, aún a pesar de eso, no accederás a ciertos lugares. Charlie Kirk, y vuelvo a hablar de él, es una referencia de esto. Ahora, todos no están llamados a no ir a la universidad para ser influyentes en la sociedad, no, de ninguna manera. Pero es importante que nos centremos en lo que somos y no en lo que hacemos, porque son muchas de las cosas que la gente confunde. Cuando le preguntamos a alguien, ¿y tú quién eres? No, yo soy un médico. No. ¿Tú quién eres? No, ¿qué haces? Confundimos lo que hacemos con lo que somos, y lo que somos tiene valor únicamente en Dios. A través de la palabra de Dios, de la lectura responsable, meditada, permanente, diaria, en la mañana, en la noche, encontramos una identidad que nada ni nadie nos puede ofrecer
como la palabra de Dios, la Biblia, nos puede ofrecer. Mas el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Esos tiempos de sufrimiento son duros. Y en la historia bíblica, y en la historia de la humanidad, y en nuestros tiempos, vemos cómo el sufrimiento hace parte de la vida. Pero cuán importante es la forma, la manera en la que nosotros procesamos, gestionamos, le damos manejo a los sufrimientos. La fe es necesaria, pero no la fe en cualquier cosa. No la fe en los hombres, no la fe en las cosas, la fe en Dios. Y yo te invito a que lo pruebes. Tú no puedes hablar de algo que no conoces. Tú no puedes hablar de alguien que no conoces. Y por eso la invitación de Dios para nosotros es que lo conozcamos, que lo probemos. Y entonces tomemos nuestra propia decisión. Este Dios de toda gracia, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, no nadie más, Él mismo con su gracia, con la acción del Espíritu Santo que es maravillosa, con esa presencia maravillosa que nos repara, que nos restaura, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Y esto tiene que ver mucho con el secreto, con lo que hacemos a solas. Recuerda, lo que estamos haciendo a solas saldrá a la luz. Tarde que temprano saldrá a la luz. Será evidente, será público. Vimos en la palabra, en el podcast anterior, Dios recompensa lo que hacemos en privado cuando eso que hacemos en privado es correcto. Y piensa en esto. Entonces, ¿qué hace Dios si hacemos lo incorrecto en el secreto? Ahí no tiene tanto que ver Dios, escúchame esto. Porque el acusador, el traicionero, el falso, es el diablo, que también se presenta como un papá, que provee para nuestro daño, que provee para que nos destruyamos, ya sea a través de los vicios, a través de las ataduras. Él provee y Él busca avergonzarnos. En el secreto se están cocinando cosas. En el secreto algo está cobrando forma, como lo veíamos en el Salmo 139. Dios observa en el secreto y algo está cobrando forma. Claro, el texto bíblico habla de la formación de un bebé cuando fecunda el óvulo, el esperma y se empieza a formar. Ahí ya hay una vida y soy enfático con eso. Tenemos banderas innegociables en este tiempo y una es la vida desde la concepción. Ahí hay vida. Y yo te motivo a ti a que conozcas que en medio de ese dolor, porque muchas mujeres, y eso es lo que yo le digo a mi hija, nosotros los hombres no quedamos embarazados. Ustedes sí. Y hoy el camino más fácil es el aborto, pero no es un camino fácil. Es realmente la entrada, el acceso a una situación que con el tiempo te va a pasar factura. Y escucha, no porque Dios sea malo, no. La intimidad sexual ocurre en el secreto. En el secreto te embarazas. Y el que está viendo en el secreto que es Dios, quiere ayudarte. Quiere ayudarte a levantar esa vida. Quiere ayudarte a que formes a esa vida. Y que no tomes el camino fácil, insensato y cruel del aborto. El diablo, por el contrario, te ofrece la salida sencilla. Aborta. Ahí no hay nada. Ahí hay un feto. No, ahí hay una vida que te aseguro que si tú la conservas y la das a luz, esa vida se convertirá en un ángel para ti. Te lo digo por experiencia. Quiero avanzar en esto de lo que está formándose en el secreto. Recuerda, saldrá a la luz. Y hay un texto bíblico que quiero tomar de algo que sucedió en el secreto, porque hubo un periodo de tiempo, 2 años, donde no se sabe nada qué pasó con esa persona. Pero en ese tiempo, esa persona en el secreto decidió hacer lo correcto. Quiero que miremos por un momento lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 40, verso 23, y leo en Reina Valera 1960. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Quiero ponerte en contexto. José, la gran historia de José, que es una inspiración para miles, para millones a través de la historia, ha sido la vida de José. Vivió padecimiento, sufrió, pero él determinó en el secreto dejar precedentes, en el secreto hacer lo correcto. Quizás sabía o quizás no sabía que eso saldría a la luz. Los que ya llevamos algunos años caminando en esta tierra, que hemos pasado los 40 años,
nos damos cuenta de que todo tiene su tiempo realmente, de que es más fácil tener paciencia, desarrollarla, que es más sencillo ir despacio para aprovechar la vida, para amar bien, que es mejor estar presente en las relaciones. Hemos aprendido. José, a través del tiempo, creo que comprobó que en el secreto es clave conectar con Dios, conectar con mejores pensamientos, con pensamientos que nos ayuden a emprender, a salir adelante, a luchar, a amar la vida, a entender que todo pasará, que todo es transitorio, que hay un desde hasta, pero que en el medio de desde hasta el hasta hay un proceso y que a veces los procesos no son sencillos. José nos habla de procesos y él vivió procesos. La envidia de sus hermanos, quizás la imprudencia del mismo José, hace que estos le odien, que piensen en asesinarlo, pero que terminen vendiéndolo como esclavo. A solas, en secreto, estamos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cosas pasan y transitan por ahí? Joyce Meyer le llama la autopista, la avenida. Los pensamientos son una avenida. Es una batalla, es secreta. Nadie sabe lo que estamos pensando. Hay un adagio, un dicho en mi país que dice, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Y qué está pasando en tu mente? Ahí en secreto. Porque algo se está formando, algo está cobrando forma. En el podcast anterior hice mucho énfasis en el lugar físico, en el a solas, en tu habitación, en el vehículo cuando nadie te está viendo, cuando estás haciendo scroll en tu teléfono, en TikTok, en Instagram, bueno, en la red social que frecuentes. Nadie nos ve. Nos damos ciertos permisos para dañarnos. Eso saldrá a la luz. Y cuando salga a la luz, si fue incorrecto, te va a dañar. Y hago un énfasis, no porque Dios te esté exponiendo, porque el acusador es el diablo y que el Señor lo reprenda. Él es el acusador de nuestra alma, de nuestra vida. Es un tramposo, es un fanfarrón. A través del engaño trae la tentación y si nosotros cedemos, luego trae la acusación y el señalamiento. Ese es su arte, esa es su experticia, acusar. José vive procesos bien difíciles, pero en el secreto de sus pensamientos, él luchó. Porque no voy a decir que es sencillo, no, pero cuán importante es lo que en nuestro pensamiento se imagine. Por eso la meditación de la Biblia, de la palabra de Dios es fundamental que meditemos en la palabra de Dios, porque ella tiene el poder, créamelo. Se han hecho estudios, se han hecho investigaciones donde se ha comprobado que la lectura regular, diaria de la Biblia ha hecho que personas adictas a la pornografía, al alcohol, a la ira, a la impulsividad, reduzcan en porcentajes muy poderosos esas condiciones. Ahora, cuando se nace de nuevo, porque por eso hago énfasis en esto, cuando se nace de nuevo, ocurre la transformación. Por eso es importante que tomen la llave de la salvación. Porque ir a la cruz y recibir la revelación del sacrificio de Jesús abre la puerta al nuevo nacimiento, que es la segunda llave que el reino de los cielos tiene. Nacer de nuevo es una experiencia única, es una experiencia maravillosa, es una experiencia necesaria y oportuna. Necesitamos nacer otra vez y el Espíritu de Dios quiere venir sobre ti y producir en tu espíritu ese cambio de vida para que puedas tener una relación correcta con el Señor. Quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, en este día me acerco a ti. Reconozco que te necesito, que sin ti no puedo seguir adelante. Hoy te ruego que cambies mi vida, que cambies mi corazón y para eso entiendo que necesito entregarte todo para que te conviertas no solo en mi Salvador, sino en mi Señor. A partir de hoy, ya no viviré yo. Ahora vivirá Jesús en mí. Y lo que viva en mi naturaleza humana, lo viviré en la fe de Jesús, quien me amó y se entregó por mí. Gracias por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, en la medida que sigues escuchando este podcast, sé que el Espíritu Santo, después de que si hiciste esta oración de corazón, el Espíritu Santo va a operar en ti. Te lo aseguro, ya está iniciando en ti el nuevo nacimiento, porque a través de la oración de fe, el nuevo nacimiento ocurre.
Volviendo a la vida de José. José vive situaciones difíciles, pero llega al punto donde, después de que es llevado por los amalecitas como esclavo a Egipto, Potifar lo mira, lo observa y decide comprarlo para que se convierta en el mayordomo de su casa. Dice la Biblia que le había confiado todo menos su mujer. Y yo creo que es lo más sensato. ¿Qué le va a confiar la mujer a otro para que se la cuide? No. Nosotros como hombres somos los que tenemos que cuidar a nuestra propia mujer. No la de otro, la propia, la que Dios nos confíe. Y es bien importante esto. José sobresale. ¿Por qué? Porque en el secreto él hacía cosas correctas y en el secreto Dios lo recompensaba en público. Lo que tú haces incorrecto, y hago énfasis en esto, en el secreto el papá diablo te va no a recompensar, te va a avergonzar en público. No es Dios. Dios ha preparado todo para que tú y yo seamos restaurados. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre y esa es la mayor muestra de amor. ¿Para qué? Para hacernos justos. Justo es aquel que nunca pecó. O sea que nadie podría ser justo, pero Jesús por eso fue tentado en todo conforme a nuestra naturaleza, a nuestra semejanza, pero no se halló pecado en él, venció y venció como hombre, no venció en sus fuerzas, no venció tampoco en la condición de Dios y no venció en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque al tener esa relación con Dios, al frecuentar Getsemaní, al tener tiempos a solas con Dios, como hombre tuvo la ayuda del Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo juega un papel fundamental en nuestra vida de fe. José está cumpliendo. Cuida lo que hace en secreto. Cuida sus pensamientos secretos. ¿No te ha pasado que a veces vemos que hay personas en nuestro círculo que se pierden, se quedan mirando un punto fijo y se van? Y uno normalmente le pregunta, ¿en qué piensas? Ahí está el secreto. Y Dios quiere ayudarte en eso, porque quizás tienes pensamientos incorrectos que te están dañando, que un día saldrán a luz, pero que Dios en su bondad quiere intervenir para que eso que está cobrando forma en secreto por las cosas incorrectas que haces tengan el toque de la vida de Dios y puedas salir adelante. José es calumniado por la esposa de Potifar. Ella lo seduce por tiempo, días, semanas quizás, y llega un momento donde ya se percata de que están a solas, lo agarra y le dice que tenga intimidad sexual con ella. Pero José recuerda que aunque nadie lo está viendo, hay un ojo más grande que lo está viendo y es el ojo de Dios. Y dice dos cosas. No podré hacerlo porque temo a mi Señor Dios y temo a mi Señor Potifar. Estaba a solas. El escenario era el ideal para que él tuviera un momento de placer. Pero él en secreto hacía lo correcto. Y aunque seguido a esto lo que sucede es algo que va contrario a alguien que se porta bien o que hace lo correcto, después nos damos cuenta de que hay una recompensa de Dios para el que procede bien. José va a la cárcel por una calumnia. Está siendo condenado por intento de abuso sexual a la esposa de Potifar. En la cárcel es donde se encuentra con este copero, que se olvida de él y que pasan 2 años, donde la Biblia no hace referencia qué pasó en esos 2 años en la vida de José. 2 años más en la cárcel. Quien ha estado en una cárcel preso puede entender esto. Y quienes alguna vez desarrollamos ministerio en las cárceles, llevando a otros a Jesús, quizás no por decisión propia, sino porque quizás un familiar nuestro estuvo en la cárcel, tuvimos que ir a la cárcel, a llevar a Jesús a la cárcel, porque es a través de nosotros, los hijos de Dios, que llevamos a Jesús. Por eso tienes que abrir tu boca, tienes que hablar de Jesús, tienes que hablar de este amor, de esta paz. José 2 años. No se sabe qué pasó con él. Pero lo que sucede después de esos 2 años de olvido, porque leímos que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, porque le había hecho una promesa. Él le había dicho que se iba a acordar de él, porque José se lo pidió, pero a él se le olvidó, pero a Dios no. Y lo que tú hagas en secreto, correctamente, va a tener una recompensa tarde que temprano. Quizás está a punto de salir esa recompensa a la luz. Y mira, hay algo interesante. Voy a leer Génesis capítulo 41, el verso 1, luego el verso 9, luego el verso 12 hasta el verso 14 de la Reina Valera 1960. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó
y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Qué quiero decirte con esto? Lo que hagas en el secreto saldrá a la luz. Si lo que estás haciendo es incorrecto, ve a la cruz. Allí te encontrarás con Jesús. Jesús resucitó para darnos vida. Y no una vida solamente en esta tierra, sino una vida eterna. José fue olvidado por 2 años, pero en esos 2 años él se aseguró de que lo que pasaba en secreto, aunque no perfecto, era correcto, porque Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí nos demanda que seamos correctos. Si nosotros no nacemos de nuevo y no desarrollamos una prosperidad en nuestra alma, que es la tercera llave que yo te conté hace 8 días, no podemos avanzar en esta vida. No podremos hacer lo correcto. En momentos de ira, en momentos de que una ofensa viene y sobre todo esa ofensa es justificada, queremos proceder con ira, con venganza, devolverle el mal por mal al que nos ha hecho mal. Pero eso lo que va a hacer es dañarnos. Necesitamos hacer lo correcto en el lugar secreto. Por eso la invitación es que hagas lo correcto, porque va a salir a la luz. Saldrá a la luz, tanto lo correcto como lo incorrecto. Pero te recuerdo, si haces lo correcto, Dios te recompensará en público. Si haces lo incorrecto, el diablo te avergonzará en público. Él es imitador de Dios y en el podcast anterior vimos cómo también es un papá, es un padre. Papá Dios y papá diablo. Yo sé que hay otros padres naturales y sé que hay padres espirituales que reclaman paternidad por todo lado pidiendo que la gente lo llame papá, 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 papá. Y bueno, cada cual con lo suyo. Cada cual le dará cuentas a Dios, pero yo creo que estamos llamados a ser discípulos, no nuestros, discípulos de Jesús. De hecho, así se llamaban los creyentes al principio, los discípulos de Jesús. Hagámonos cada día más discípulos de Él. Cierro paréntesis. José está en un momento ideal. Ha sido recordado. El faraón lo necesita. Y algo que me impresiona es lo que dice. Lo sacaron apresuradamente. Y yo creo que eso viene para aquellos que no somos perfectos, pero que sí nos esforzamos por ser correctos en toda nuestra manera de vivir. La palabra de Dios dice, sean santos en toda su manera de vivir. Y para ser santos necesitamos ser correctos, no perfectos. Vuelvo y hago énfasis en esto, ser correctos. En el secreto, Dios está buscando que seamos correctos para recompensarnos. El diablo está buscando, como león rugiente, anda mirándote para devorarte, para avergonzarte. Está buscando que hagas lo incorrecto. Si has estado haciendo lo incorrecto, hay esperanza para ti. Echa mano de la vida eterna. Acércate a Jesús. Él te restaura. Luego el Espíritu Santo trae nuevo nacimiento. Luego puedes desarrollar una prosperidad del alma. Y luego la presencia de Dios tocará tu vida, te transformará y vendrá a ti el temor de Dios y la santidad, que son cosas fundamentales. Apresuradamente mandaron sacar a José de la cárcel porque cultivó cosas correctas mientras estaba a solas. Fueron 2 años de olvido. Se olvidó el copero. En la Biblia no hay registro de lo que hizo José. Pero la evidencia, lo que está pasando acá en ese verso 14, deja entrever que José fue puesto en una posición de honra por la gracia de Dios y porque hizo lo correcto en secreto. Hay otra referencia bíblica que quiero compartir con ustedes. En el Salmo capítulo 51, versos 5 al 6, dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. ¿Por qué David está diciendo esto? Porque según los teólogos y los expertos, David fue hijo producto de un adulterio. Por eso dice, en maldad me concibió mi madre. Fue el adulterio de su madre, ¿con quién? Con Isaí. Por eso los hermanos de David, lo rechazaron y David era el olvidado. Por eso cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, primero se dejó llevar de la apariencia y Dios tuvo que ubicarlo. Y le dijo, yo no miro la apariencia.
Tú miras lo que está delante de tus ojos. Tú miras su buen parecer, pero yo miro el corazón. Dios mira lo secreto para recompensarte. El diablo mira lo secreto que tú haces incorrectamente para avergonzarte. Dios mira lo correcto que tú estás haciendo. Arregla tu corazón. La gracia está aquí. El favor de Dios está aquí. Jesús vive. Jesús no está muerto. Jesús es real y Jesús quiere transformar tu vida. Acércate a Él. Aquí vemos cómo David está reconociendo que en maldad fue formado. Allá en lo oculto, en lo secreto, hubo un adulterio. Y producto de ese adulterio nació David y él era consciente que en maldad fue formado y que en pecado lo concibió la mamá, un adulterio. Pero luego sigue diciendo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿En dónde ama Dios la verdad? En lo íntimo. No más mentiras en lo íntimo. No más mentiras en lo secreto. Vas a ser avergonzado. Eso saldrá a la luz y el avergonzador, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, va a avergonzarte públicamente. Va a tirarte por el suelo, te va a pisotear, te va a menospreciar. Pero recuerda, hay un Dios que te ama. Y ese amor lo mostró a través de Jesús. Y Jesús fue con convicción, con convencimiento, con claridad. Fue a la cruz y fue a morir por ti y a derramar hasta la última gota de su sangre por ti para limpiarte cualquier pecado. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar y no hay pecado que Él no pueda perdonar. Todo lo pagó, consumado es, dijo Jesús. Dios ama la verdad en lo íntimo y ahí en el secreto, ya sea de físico o interno, en el corazón, en nuestra mente. Él hace entender sabiduría, porque eso dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuán importante es esto? Cuando amamos la verdad en lo íntimo, entonces se puede cumplir que ahí en ese secreto, en esa intimidad, podemos comprender la sabiduría, podemos entender la sabiduría y necesitamos sí o sí urgentemente proceder con sabiduría. Necesitamos líderes con sabiduría, porque el inteligente sabe. Van a las universidades, hacen sus posgrados, hacen sus maestrías, van a los mejores institutos bíblicos, a las mejores universidades bíblicas, pero únicamente allí adquieren información. Son inteligentes, pero no sabios. Porque el sabio, además de ser inteligente, el sabio sabe cómo hacer las cosas. Sabe aplicar la inteligencia. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da en abundancia y sin reproche. Yo te quiero animar a que entiendas que en el secreto pasan cosas muy importantes y muy determinantes que van a ser evidentes en lo público. Dios desea recompensarte. Por el contrario, el diablo desea avergonzarte. En tus fuerzas, créeme, no podrás dejar de hacer lo incorrecto. Por eso necesitas nacer de nuevo. Pero la única forma, manera, medio, llave por la cual tú puedes acceder al nuevo nacimiento y una nueva vida y hacer lo correcto es a través de Jesús. No hay otra manera. Es a través de la cruz. Por eso la llave de la salvación es fundamental. Necesitas rendir toda tu vida a Jesús, ya que estamos librando la batalla más importante en lo secreto, donde estamos siendo observados por Dios y por el diablo. El deseo de Dios, si haces lo correcto, es recompensarte, pero el del diablo es devorarte, destruirte, dañarte, arruinar tu vida, acabar con tu hogar, acabar con tus sueños, con tu economía, por hacer lo incorrecto. En la intimidad, en lo secreto, algo está cobrando forma, está siendo observado y lo que estás haciendo saldrá a la luz. Quiero terminar este podcast haciendo de nuevo con lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 37. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Quiero enfocarme en esto, porque no sabemos de qué manera, con qué destreza, con qué agilidad, con qué experticia David mataba a osos y leones. Y esto es importante, porque David los mató a solas. Nadie lo veía, aparentemente, pero Dios lo estaba viendo. Y por eso él hace énfasis de que fue Dios el que lo libró. ¿Por qué? Porque David hacía lo correcto. Al ver los salmos nos damos cuenta que hacía David en ese tiempo mientras cuidaba las ovejas. Aprendía de las circunstancias, razonaba de ellas, tenía un pensamiento crítico, aprendía de la vida, de su diario vivir, de su trabajo, de las circunstancias adversas y no adversas que vivía en ese proceso. Y se dedicó a escribir, se dedicó a cantar, se dedicó a adorar, conectaba con Dios, hacía lo correcto en secreto. Y cuando llegó el momento de confrontar el peligro, de actuar frente al mal, la amenaza que venía contra sus ovejas o contra él mismo, él pudo proceder con la ayuda de Dios, pudo librar a sus ovejas, matando a los osos y a los leones. Eso pasaba en la intimidad, eso pasaba a solas. ¿Y qué quiero decirte con esto? Si no aprendemos a resolver nuestros problemas privados, esos momentos de debilidad, si no aprendemos a tratar con esos osos y con esos leones en secreto, habrá un gigante que en público nos estará esperando. Pero si no estamos haciendo lo correcto a solas, en el secreto, cuando nadie nos ve, ese gigante en público nos va a avergonzar. Esta historia es el escenario más ideal para poderte mostrar cómo en lo secreto algo está cobrando forma, que si es en Dios, haciendo lo correcto, vamos a ser recompensados en público. Pero que si es lo incorrecto, vamos a ser avergonzados en público. ¿Qué sería de la vida de David cuando en el momento que tenía que vivir, que tenía que pasar en su vida, su papá le dice: necesito saber de mis hijos, de tus hermanos, los que están en la guerra, están enfrentando a un gigante. Quiero que vayas y me averigües cómo están. Llévales estos panes, llévales estos quesos y llévales esta leche. Y regresa y cuéntame cómo están tus hermanos. David dice que deja las ovejas al cuidado de alguien que las protegiera. No fue irresponsable, no las dejó a la aventura. No, se aseguró de que tuvieran lo necesario a través de alguien que se lo proporcionara. Y luego tomó el pan, luego tomó los quesos, tomó la leche y emprendió el camino hacia el valle de Ela. Cuando David llega, él escucha lo mismo que estaban escuchando los demás. Un paladín, un gigante que retaba, que decía: mándenme a uno que se enfrente conmigo. Yo quiero decirte, el mal es mal y es malo. Hay maldad allí, hay crueldad y está gritando a todos los seres humanos. Si a solas nosotros nos preparamos para hacer lo correcto, vendrá una recompensa, pero si no, no, vendrá una vergüenza que será pública inevitablemente, porque todo sale a la luz. Recuerda eso, todo saldrá a la luz tarde que temprano. David escucha y se molesta y dice: ¿quién es este filisteo que está retando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Por qué? Porque cuando tú en el secreto haces lo correcto, cuando tú consumes lo correcto en el secreto, cuando nadie te ve, y cuando digo consumes, a través de las redes sociales, a través de lo que ves en la televisión, tú estás trayendo información correcta y cosas que te inspiran a hacer lo correcto. Entonces el día en que tengas este desafío público, tú serás recompensado. Tu declaración será diferente. David sabía que Dios podía resolver esa situación. Todo el pueblo de Israel, desde el rey en adelante, estaban intimidados, aterrorizados. Y tú sabes lo que sucedió después, y si no sabes te lo voy a relatar un poco más. David llega, cuando sus hermanos lo ven, uno de ellos le dice: ¿a qué viniste? Te conozco, chismoso. ¿Viniste solo a merodear aquí? ¿Y David qué hizo? ¿Se igualó a él? No, porque en el secreto aprendemos a tener paz, a manejar correctamente las ofensas. Cuando en el secreto estamos haciendo lo correcto, conectamos con Dios, tenemos tiempos de adoración, pero para eso hay que nacer de nuevo. Recuerda, primero salvación, luego nuevo nacimiento. Y cuando crecemos en el tema de la prosperidad del alma, hay una sanidad del alma, pero luego la llevamos a prosperar, porque la ira no se va a desaparecer. Ahí van a haber momentos en que nos vamos a enojar. El tema es cómo procesamos ese enojo sin dañar a las personas
o dañar las cosas físicas. Y hay aquí un libro, bueno, no lo tengo a la mano, quería mostrarlo, un libro que te recomiendo. Sí, aquí está, permíteme. Yo le recomiendo este libro. Es La trampa de Satanás. Habla sobre la ofensa. Le recomiendo, adquiéralo. Este libro es una herramienta que se va a sumar a esa transformación de vida. La trampa de Satanás de John Bevere. Pero quiero terminar con esto. Las ofensas. Es importante que entendamos que en el secreto aprendemos a procesar correctamente nuestro bagaje emocional. Bagaje porque es amplio. Es muy grueso. Todas las emociones, todo lo que está bajo la superficie del iceberg. Gran revelación que Dios le dio a quien hoy día, bueno, no es mi pastor, pero estoy en esa iglesia en Queens, aquí en Queens, en New Life Fellowship. La iglesia de su fundador, el pastor Peter Scazzero, con el libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. También se lo recomiendo muchísimo. En el secreto hay que hacer cosas que contribuyan a nuestra transformación benéfica. Ahí es donde tenemos que hacer lo correcto en el secreto. David lo hizo. Y por eso cuando llega a oídos de Saúl, David no se deja contaminar porque su hermano le dijo que era un chismoso. Yo sé que a veces nos incomoda cuando la gente nos calumnia, pero dejemos que esa ofensa pase y sigamos adelante en nuestra vida. Son palabras. Y eso fue lo que dijo David, mero hablar, y siguió adelante. Y luego preguntó, ¿qué le van a dar a quien lo venza? Excepción de por vida de impuestos, le dijeron a David. La hija del rey, también el rey la entrega como esposa a quien lo venza. Llegó a oídos de Saúl la declaración de David. ¿Cuál declaración? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha venido a retar a los escuadrones del Dios viviente? De David no se sabía nada. Él estaba siendo formado en el secreto. Tú también. Y si estás haciendo lo incorrecto, eso es lo que más me preocupa. Porque va a salir a la luz. Saldrá a la luz lo que tú estás haciendo a solas. Y si es malo, si es incorrecto, vas a ser avergonzado públicamente, pero no por Dios. Porque Dios es amor. También es fuego consumidor. Pero Él es lento para la ira. Grande en misericordia y verdad. Va a salir a la luz lo incorrecto que estás haciendo y el diablo te va a avergonzar. Porque ese es Él. Aprende a tratar con tus osos y tus leones a solas, porque es ahí donde los vencemos, con Dios, haciendo lo correcto, luchando en oración, luchando en la vida de fe, pero para eso tienes que nacer de nuevo. No hay otro camino, es naciendo de nuevo. Llega a oídos de Saúl esto, y él manda a llamar a David. Lo mira y lo subestima. Claro, la apariencia de David era un joven de 17 años. Él lo mira, pero algo había en David, en su declaración, en su aspecto, en su forma, en su seguridad, su vehemencia, lo resuelto que estaba. Se parecía a Jesús. La gente se asombraba de Jesús porque hablaba como quien tenía autoridad. Y sabes, cuando hablamos la verdad, cuando hablamos la palabra de Dios, la Biblia, hay una autoridad sin precedentes. Está la autoridad del cielo. Por eso no estemos contando cuenticos o fábulas estúpidas en los púlpitos, sino hablemos la verdad de Dios, la palabra. En el secreto, busquemos la presencia de Dios y salgamos a hablar la palabra. Algo había en David, algo vio Saúl. Lo subestimó, le dijo, Goliat es un hombre de guerra. Tú eres un muchacho, no tienes experiencia. Él es un experto. ¿Y David con qué le sale? No te preocupes, rey. Tu siervo es pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre, Isaí. Y cuando viene el oso, cuando viene el león, rey, tú no tienes idea. Yo lo cojo, yo lo acabo, yo lo doblego al oso o al león y termino matándolo. ¿Y quién es este filisteo incircunciso para que rete a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! Eso impactó a Saúl. Dijo, este es un flaquito, un jovencito, inexperto. Hay algo en él. Quizás Saúl recordó cómo Dios lo llamó también cuando él se escondió allá en el bagaje, cuando iba buscando las asnas de su padre, cómo Dios lo empoderó, cómo Dios le dio seguridad. Y dijo, este tuvo un encuentro con Dios. Este fue mudado en otro hombre, quizás como yo fui mudado. Él se acordó del secreto. Pero más sin embargo le sugirió que usara su armadura. Pero cuando David la usó porque era humilde, dice que echó a andar y no pudo. Y se la quitó y le dijo, rey, no, yo no aprendí así. Es a nuestro estilo. Pero ten cuidado, es como aprendiste en el secreto. Y si en el secreto aprendiste a hacer trampa, a ser mentiroso, a hacer cohecho y a hacer una serie de cosas, eso saldrá público y te avergonzará. David dijo, así no aprendí. Déjame, yo sé cómo lo hago, rey. Y fue al arroyo, tomó 5 piedras lisas, colocó una de ellas en la honda, se acercó
a Goliat. Este lo subestimó tanto que dijo, ¿para qué necesito este casco? Y David dijo, ideal. Señor, allá le vamos a pegar la piedra. Tú me vas a ayudar. Y le dice David, me fascina lo que le dice. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Mas yo voy a ti, no en mis fuerzas. Yo aprendí en el secreto que allí está Dios. También está el diablo. Pero yo decidí hacer lo correcto. Buscar a Dios, alimentarme correctamente, ver lo correcto, hablar lo correcto, pensar lo correcto. Y sabes, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios viviente, el cual te entregará hoy en mis manos. Yo te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Cayó el gigante, no por la fuerza de David, sino por el poder de Dios que estaba ahí en esa piedra. Cae el gigante, David toma la misma espada del gigante, le quita la cabeza y la levanta en victoria. El gigante buscará avergonzarte en público y lo logrará si en el secreto tú estabas haciendo lo incorrecto. Pero si en el secreto, a solas, donde nadie te ve, tú estabas haciendo lo correcto, te aseguro que vas a ser recompensado públicamente como lo fue David. Recuerda, Salmo 139, verso 15. Con ese inicié el podcast hace 8 días. En Nueva Traducción Viviente dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Termino con esto. Estás siendo observado en este momento. Y estás siendo observado y observada a solas, cuando nadie te ve. Y hay 2 agentes, 2 influencias que te están observando. Una es Dios, te está observando. Y Él observa lo que está cobrando forma ahí en tu secreto, tanto bueno como malo. ¿Qué le preocupa a Dios? Créeme, le preocupa porque he visto su bondad en mi vida como no tienes idea. ¿Qué le preocupa? Que si tú estás haciendo lo incorrecto en secreto, ¿sabes qué le preocupa? Y le duele a Dios y le entristece que vas a ser expuesto. Eso saldrá a la luz. ¿Y sabes qué pasa? Que vas a ser avergonzado en público. Pero hoy tienes una oportunidad única para que esa vergüenza pública no llegue a su fin, no llegue a su cometido. La gracia puede intervenir. Dios está observando. El diablo también te está observando. Está andando ahí alrededor, mirándote, con el único propósito de devorarte, de dañar tu vida, tu hogar, tu familia, tu sexualidad, tu cuerpo, tus finanzas. Él quiere traer vergüenza. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Algo está cobrando forma en secreto en tu vida y saldrá a la luz. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que ha terminado todo este podcast y ha llegado hasta este punto. Gracias por tenerlos ahí. Pido que tu presencia en este momento, Espíritu Santo, les toque. Hay algo en secreto que está cobrando forma. Y si ellos están haciendo lo incorrecto, que la gracia salvadora tuya y que el nuevo nacimiento sea operado ahora mismo en sus vidas, en el nombre de Jesús. La presencia de Dios viene sobre ti ahora y produce nuevo nacimiento. Solo deja que de tu boca, y aun si hay lágrimas, salgan palabras de arrepentimiento. Arrepiéntete. Pero no te arrepientas en vano. Dile a Jesús que se convierta en tu Señor y en tu Salvador. Y recibe el nuevo nacimiento. Y recibe también el inicio para una prosperidad de tu alma. Que tu alma prospere. Que se sanen tus heridas. Hoy te ofrecí 2 herramientas, como lo es la trampa de Satanás y la espiritualidad emocionalmente sana, que te ayudarán a que tu alma prospere. Espíritu Santo, toca sus vidas. En el nombre de Jesús, oro por cada enfermedad. Jesús sufrió la cruz, uno para salvarnos de nuestros pecados, perdonarlos y asegurarnos la vida eterna. Pero también murió para traer sanidad física. Por sus llagas fuimos curados, por sus heridas fuimos sanados. Ten fe en este momento en Jesús para que la sanidad y los milagros fluyan a tu cuerpo. Un dolor en la parte del cuello.
está desapareciendo ahora mismo en el nombre de Jesús. La osteoporosis de alguien desaparece en el nombre de Jesús. Artrosis degenerativa, sécate en el nombre de Jesús. Se está secando la artrosis degenerativa en un cuerpo. Migraña está desapareciendo en el nombre de Jesús. Diabetes, te secas en el nombre de Jesús. Dolencias en la espalda, en las rodillas, en los dedos de los pies, en el nombre de Jesús. La gota, esa enfermedad de la gota está desapareciendo del cuerpo de alguien. El hígado de alguien está siendo restaurado. Los riñones de alguien están siendo restaurados en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Recibe un milagro porque Dios te ama. ¿Y cuántos dicen amén? Ha sido un placer estar con ustedes y terminar este podcast de Saldrá la Luz. Te invito a que compartas. Permite que alguien más sea bendecido y que pueda corregir lo que está haciendo en secreto. Ya nos dimos cuenta que lo que se está haciendo en secreto está siendo observado por Dios y por el diablo. Dios quiere recompensar, el diablo quiere avergonzar. Hemos sido llamados a hacer lo correcto. Comparte, deja que otro coma de este pan que hoy tú has recibido y nos vemos en 8 días en esto que es Naciendo de Nuevo. Recuerda, todos los lunes 6 de la tarde hora de Nueva York. Ya ahorita en noviembre nos nivelamos con Colombia en el mismo horario. 6 de la tarde hora de Nueva York. Le recuerdo, bendigamos a Israel, oremos por Israel. Esto no es un tema político, no, es algo espiritual, eso hay que dejarlo claro. Bendecir a Israel no es un tema político, es una obligación espiritual, es bíblica, está en la palabra. Claro, deseamos la paz para el mundo entero, para cada nación, que cada nación sea libre de las injusticias, pero la palabra de Dios a nosotros los hijos de Dios como cristianos, recordemos, Jesús nació allá, nos dice que bendigamos a Israel y que oremos por la paz de Jerusalén. Te bendecimos, Israel, te bendecimos, Jerusalén, y oramos por tu paz. Sabemos que aunque las naciones se unan para destruirte, Israel, jamás podrán, porque tendrán que destruir a Dios, lo cual es imposible. Les amo, les bendigo, esfuércense en cada día y recuerden que Jesús está a las puertas. Bendiciones. Chao. Atención a todos los que quieren ser parte de algo más grande. Hoy quiero invitarte a convertirte en un amigo de la visión de Dios en la trilogía del alma. Y cuando digo Dios, quiero que lo veas como una misión, una invitación, una oportunidad de marcar la diferencia. Cada letra de la palabra Dios representa una forma en la que puedes unirte a esta visión. D de dar. Si quieres apoyar esta misión, puedes hacerlo con tus recursos a través de Zelle al 845-814-1565 o por PayPal a Mind Web Design. También puedes comprar los libros de la trilogía del alma en Amazon. Solo escribe en el buscador Willington Ortiz y escanea el respectivo QR. Y de ir. Corre la voz. Comparte este podcast en todas tus redes: Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Cada vez que compartes, ayudas a llevar este mensaje más lejos. O de orar, porque la batalla espiritual se gana de rodillas. Ora para que este mensaje siga impactando vidas, para que Dios abra puertas en librerías de cada país y para que miles de personas reciban la prosperidad del alma y experimenten un nuevo nacimiento. S de servir. Pero no solo escuches, vive la trilogía del alma. Conviértete en un Iron, un hombre o mujer de hierro, alguien que construye paz integral y transforma vidas con la prosperidad del alma. Para eso necesitas adquirir Iron, el 4º libro de esta serie. Ahora dime, ¿estás listo para ser un amigo de la visión de Dios? Únete a esta misión y juntos hagamos historia.